Buenos días, Margarita. Buenos días, David. ¿Cómo están? Muy Muy bien. bien, buenos días. Buenos días. Entonces, ya David nos hizo favor de darnos los puntos que vamos a ver hoy aquí en su sesión. Y entonces vamos, Margarita, Ujú. a conectar con David. Y voy a contar de 3 a 1 y conectas con David. Respiras profundo. 3, 2, 1. Bueno, aquí estoy sintiendo dos situaciones. Una, que el cuerpo está muy frío. Eh, es una sensación de no circulación de energía. Hay una ansiedad que está focalizada en sus rodillas. Y por otro lado, hay una imagen de Diego que está puesto y enterrado de cabeza. Solamente puedo verle del cuello hacia arriba y cómo sus piernas empiezan a moverse de esta manera y su cuerpo trata de pendular para poder estar de pie. ¿Quién es Diego? Dime. ¿Quién es Diego? Es que dijiste Diego y el cliente Ah, se dije llama Diego. David. Sí, observa quién es Ah, Diego. ok. Es el mismo. Él es. Mm, ¿Y por qué te vino el nombre de Diego? Es una Por la conf- forma en que el que se presentó él con Diego, no David. Ok, Y es como si estuviera acá, tuviera a un Diego y tuviera acá a un David. Los tengo en este momento enfrente y ellos están tomados de la mano. La sensación es cada vez se aumenta el frío. Llamándolos por el nombre Diego y David, haz de cuenta, cada vez el frío es a un punto tan que se siente congelación. toca a este Diego y Ujú. obsérvalo. ¿Quién es? Es él, es él. Cuando lo toco es él, Ok, es otra parte de él. ok. Observa dónde está esa parte de él. En él es una parte que está desencarnada, Mm, que no está viva. Es una parte de él. A ver, energéticamente este Diego eh, um, se ve como con unos atuendos como muy extraños, como si él sintiera o tuviera la necesidad de estar abrigado y además lo veo como si tuviera unas pieles de animal encima, unas pieles que lo cubren y lo protegen y le dan calor. ujú. Es físicamente igual y al tocarlo las sensaciones son muy diferentes porque cuando toco a este Diego, mi cuerpo se pone cada vez más helado, pero cuando toco A David. a David, haz de cuenta es como si la energía no se pudiera atrapar, es una energía que no Volátil. tiene consistencia, que no tiene forma, tiene más forma este otro que David. Ok, vamos atrás en el tiempo Ujú. cuando este Diego estaba vivo. Ahí Dime. veo inmediatamente la imagen que se me empieza a reflejar es a dos bebés hay dos bebés en dos cunas, pero hay este bebé que está en esta pequeña cuna, él es recién nacido, el espacio otra vez, la habitación es una habitación muy fría y este bebé muere, estos que se llaman de muerte natural, de estos bebés Ujú. que de pronto se levantan y ya no están vivos, pero están aquí, los dos en una cunita aquí, parecen dos gemelitos Ok, y cada uno está durmiendo, pero
Este tiene esa muerte y el mismo cuarto empieza a rodearse de esta energía de muerte, de esta energía de frío. Es una sensación bien, como bien paralizante, así, le da a uno ganas como de arroparse uno con muchas cosas. Ok, observa cómo es que la energía de este bebé que muere está presente en este bebé que vive. Vive porque al ser ellos gemelos y al tener una energía, primero porque tienen la energía que comparten y la placenta que comparten en el útero de la madre, y esa misma energía los sigue a ellos conteniendo en este mismo, en un solo cuerpo energético. Ok, entonces quiere decir que este Diego cuando murió se asignó energéticamente a David y Sí, es como si viviera un muerto en él. ¿Es así? sí, exactamente, se acunó en su campo energético. ¿En qué época fue eso? Estoy viendo a principios del siglo del 1900. Ahí, y se siente también por el escenario que hay alrededor de este cuarto, porque este escenario, este cuarto en que están, hay una particularidad y es que estos dos bebés que están en unas condiciones económicas, digamos, buenas, no se sienten bebés que haya pobreza, digamos, una pobreza física, son bebés que están dispuestos en una habitación y son bebés que están solos. Por la decoración y por todo lo que hay en el entorno, es un espacio que se ve muy lindo, pero fíjate que es un espacio que se siente muy solo. Falta amor en este espacio, falta, no sé, falta el calor de una madre. Ok, ¿la madre dónde está? La madre está en otra habitación, la madre está en una habitación al lado de los bebés, pero la madre no quiere ser molestada, la madre no quiere, eh, sino quiere ser partícipe de la crianza, quiere criarlos, pero así, como por momenticos, a raticos, pero no es una madre que siente esa necesidad de tenerlos, la necesidad de darles pecho, de darles alimento, no, es un cuarto, por eso es que el cuarto también se siente muy frío y se sienten las paredes muy, muy altas. Ok, observa ese embarazo. Es un embarazo de esta madre, es una madre que no se alimenta bien, es una Mm. madre que no quería quedar embarazada. Entonces ella misma trata de no alimentarse para no alimentarlos a ellos. Entonces, para ellos no es la sensación que ellos están sintiendo los dos en esta gestación, no es una sensación eh, de, de mucho agrado. Aquí yo los veo a ellos en la gestación como si ellos dos estuvieran, los dos cuerpitos estuvieran como tomados de la mano y tuvieran como esa sensación de sentirse ellos muy unidos, como si los dos quisieran darse afecto y amor dentro de la gestación. Ok, entonces por estar esta energía de este bebé muerto en David, ¿es que él padece esta depresión y ansiedad continuas? Sí, porque él tiene que estar conviviendo con esta Con energía esa energía. y sobre todo fíjate que la energía es de el querer haber vivido, el no vivir, pero el querer vivir llevó a esta almita a una frustración y esta propia frustración hace que entre los dos crearon estos acuerdos y estos acuerdos son de vivir la vida del uno por el otro. Ujú. Lo que no pudo vivir el uno, lo está viviendo el otro. Ok, es por eso que David tiene miedo de no ser un buen padre y de no poder ofrecerle a sus hijos económicamente lo mejor. Sí, todo esto va rodeando también las características que lo van conectando con la madre, Ujú, con la gestación y con la estancia en que estuvieron ellos dos y también con la carencia, porque aquí también no hay solamente una carencia de alimento, digamos, emocional, sino también hay una carencia de alimento físico. ujú. Este
miedo a dormir que presenta él, porque siente que algo lo vigila o lo persigue, es David que está, perdón, Diego que está con él. Diego, sí, 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 sí. Este miedo a fracasar es por esta situación que presenta con él. Claro, es por la impregnación de esa energía. Esos pensamientos suicidas es por esta misma sensación de morir. Sí, por supuesto. Esto de sentir que no tiene opciones por la vida y ese estancamiento económico es por lo mismo. Sí. Ok, fíjate, vamos a empezar a trabajar. Primero, quiero que empiece a desconectar de todos los flujos energéticos que lo influyen en el ambiente, en cualquier tiempo, para satisfacer una necesidad de humanidad, por decirlo así. Y dime qué hace. Lo que primero que empieza es a sentir cómo su cuerpo empieza a descongelarse y la asociación de un cuerpo congelado también es un cuerpo que no tiene una capacidad de movimiento, es un cuerpo rígido y esto afecta sobre todo acá, la nuca. Esta parte de acá es una parte tan rígida y esa parte tan rígida lo hace ver y lo hace sentir a él de esta forma, emocionalmente una persona fría, una persona que tiene que estar de alguna manera midiendo sus sentimientos y sus emociones y sus actos para que él pueda sentir el control de su vida, pero esto lo que estaba haciendo en él era un efecto contrario, un efecto de, de congelamiento, de frialdad, de frío, de miedo y de todos estos aspectos que están rodeándolo a él en este momento. Quiero que empiece a desconectar de toda esta forma en que él ha decidido tomar la energía de otro para cumplir acuerdos y lealtades de supervivencia y de sobrevivencia dependiente. Y dime qué hace. Empieza a desarticular una acción que tiene él en una posición fetal de sentirse el complemento del otro. Ujú. Y él siente como si él mismo no pudiera ser su propio complemento, sino necesita esta forma. Y es una forma muy particular porque es sentir esta forma de posición fetal y sentir como una conexión con otro feto le da a él como esta unión perfecta. Es como si se unen dos piezas de un rompecabezas y dan realmente como un fin o una finalidad y una construcción mucho más estable y mucho más fija. Ok, parece que él da mucha importancia a la evasión, al huir de las cosas como para no enfrentarla. Entonces, quiero que empiece a entender sus propias características para elegir en la vida sin necesidad de estar dependiendo ni que dependan de él. Y dime qué hace. Lo que hace con esta sensación de huir es empezar a sentir como el miedo lo Ujú. va tomando a él y el miedo lo que hace es desvanecerle. La sensación es como si su cuerpo estuviera desapareciendo desde las plantas de los pies y su cuerpo empieza a sentir cómo él va perdiendo la forma y el sentir que va perdiendo la forma lo hace que él busque en otras personas, busque estas personalidades para poder asumir una personalidad que no es de él, pero al final es una personalidad que él siente que es más fuerte, que es más estructurada, que tiene mucho más, como mucho más control de sus actos. Por eso es que él va tomando muchas formas y muchas personalidades que no son de él. Ok, entonces ahora fíjate bien que vaya separando las sustancias químicas de su cerebro que le permiten a través de todos sus órganos y de todos sus sentimientos y todo, una desprogramación para vivir esta carencia de estímulos como una ley de vida. Bueno, y él empieza a ordenar, porque la forma en que él está o la forma de la posición que están sus hemisferios son invertidas, pero invertida en la postura que es, pero giradas.
Entonces, cuando él siente esta posición de estar girado, es cuando él empieza a sentir que él es dos. Mm, Es una forma natural de la manifestación de su energía, porque esta misma forma ahí es cuando veo un Diego y cuando veo un David, y estas dos mismas posturas lo hacen ver en una forma dual, pero una forma en la que él mismo está enfrentado a él, y es una forma en la que su corazón o estos dos corazones que están divididos están enfrentados. Entonces todo su cuerpo se siente enfrentado a él mismo y siente que esa incapacidad de poder volver a sentirse en una unidad o en una totalidad le hacen traer a él una forma de frustración y lo hacen buscar caminos de este Diego y de este otro, de estas dos formas que son el mismo, y buscar caminos opuestos que lo vayan llevando a una unidad, y esto lo haces por experiencia. ok, entonces quiero que empiece a eliminar todos los riesgos que tiene asociados por todas las sustancias desequilibradas de su cerebro. Y dime qué sucede. Lo que empieza a sentir es una sensación de angustia, como una forma muy, muy particular aquí en su garganta, como si su garganta aquí estuviera trabada y el querer expresarse, eh, algo no le permitiera a él poder efectuar esta expresión con naturalidad, porque hay esa confusión que él tenía de estas dos personalidades que habitaban en él, Ujú. y de alguna manera había momentos en que él se sentía mucho más confiado de esta personalidad y un momento en que se sentía más confiado de esta personalidad, pero esto lo estaba llevando a no sentirse en su propia energía, en su propio ser. Entonces él juega o estaba jugando con estas dos formas de acuerdo a lo que para él era una mejor forma de presentarse ante los demás por ese miedo a no ser reconocido. A ver, quiero que empiece a equilibrar la noradrenalina y la serotonina. ¿Por qué? Mm. Porque estos nos lleva a una urgencia de emociones, ya sensaciones de depresión, de, ¿cómo se llaman estas? Dependencias, por ejemplo, alcoholismo, tabaquismo, drogas, este tipo de cosas con este desequilibrio de estos dos químicos del cerebro y entonces empiezan a desarrollar una timidez extrema, trastornos obsesivos compulsivos, temores constantes, em, disociaciones emocionales y cerebrales para empezar esta nueva etapa de una nueva forma fetal. Quiero que empiece a eliminar esa forma fetal que tenía. Bueno, acá lo que empieza es a observarse en el espejo y poder observarse, pero profundamente, poder observar y identificarse con lo que es él y quién es él, porque la propia sensación de no sentirse, esto estaba afectando también toda la parte que tú dices de estas hormonas, y la forma que se estaba viendo sus riñones era una forma, volvía a verse los órganos de esta forma invertida, y era una forma de no sentir su cuerpo unido a él. Era una forma de división, de no sentirse acoplado a él. Entonces, ¿qué pasa? Los órganos, y si vemos también la parte de sus testículos, Ujú. todos estos órganos estaban enfrentados a él mismo, la forma como hasta la visión, fíjate que hasta los ojos estaban desviados hacia afuera, entonces el poder y el esforzarse a él a tener una visión hacia él era muy diferente, porque siempre estaba viendo hacia sus dos lateralidades o a estos dos yoes que él tenía. Entonces, en un ordenamiento que él está haciendo, sus órganos empiezan a desestresar. Ese cuerpo tenso por frío, por miedo, por confusión, empieza a organizarse y a ubicarse en la posición correcta que tiene que estar, de una forma natural sus órganos. Y ahí empieza a tener una respiración mucho más fluida, y fíjate que en este momento la temperatura de su cuerpo empieza a subir, empieza a elevarse poco a poco. Pero fíjate, una cosa muy interesante, en el ADN, en ambos, conecta y comunica
o comunicaba a los dos para una dependencia, lo cual no los hacía autónomos. Quiero que empiece a eliminar esta forma programática de ver, fíjate bien, porque esto viene desde esta parte de cómo lo ve él y todos sus órganos pares, como tú decías, sus lóbulos oculares, su lóbulo frontal y parental, o sea, esta parte del cerebro que está también dividida en pares y esta de sus fosas nasales, sus pulmones, sus riñones, como tú decías, sus testículos, las formas en que todos sus órganos pares funcionaban. Y dime qué hace. Lo que pasa es que en su ADN había una programación del débil y del fuerte. Ujú, Sobrevive el fuerte y el débil desaparece. ujú, Y eso lo fue plasmando a él, no solamente en esa gestación que vimos de Diego y de David, sino también lo estaba plasmando en la forma como él mismo se estaba observando y se estaba viendo. Entonces, este ADN, la forma de este ADN, de esta forma dual, del ujú, débil y el fuerte, se veía propiamente en el ADN. Fíjate que una parte de los filamentos del ADN eran como sin fuerza, sin construcción, ujú, y el otro ADN es el que tenía que estar sosteniendo esta debilidad que hacía que el ADN funcionara de una manera tan lenta que la misma lentitud del ADN hacía que su propio cuerpo manifestara todo este tipo de emociones y estas emociones siempre lo estaban llevando a él a un punto de estancamiento y el estancamiento lo llevaba a un no reconocimiento del mismo y a su vez el no reconocimiento del mismo a una falta de amor hacia él. sí, entonces fíjate, entonces él vivía las emociones inherentes a la condición que recibió desde el embarazo. Quiero Ujú. que empiece a eliminar esta condición equilibrando todos los minerales, todas las proteínas, todos los lípidos, todas las formas en cómo él vivía su propia alimentación con todas las vitaminas A, B, B12, B3, D, todas las vitaminas que empieza él a asimilarlas de una nueva forma. Bueno, y esto es un acto de recordación para su energía, para su anatomía energética y física, porque la forma en que él empieza a mostrarme en la gestación en que estaba con este otro gemelo es absorber los nutrientes del otro Ujú, para poder subsistir o sobrevivir él. Entonces, esta forma o este patrón se fue volviendo en él una forma de vivir la vida, ujú. tanto para él, para todos los que estaban en el entorno. Entonces, en ciertos momentos, él podría ser una persona que absorbiera la energía de los demás por ese miedo a sentir por sentirse en emergencia. Y fíjate que las emergencias vienen desde la fisicalidad hasta todas las partes sutiles de su cuerpo energético. Esa sensación de hambre, de no sentirse alimentado, de sentirse estancado, era parte de esta estructura que en este momento su cuerpo está transmutando para darle origen o darle la bienvenida a su estructura original, a su forma original. Pero fíjate una cosa. El ADN, aparentemente, él está actuando de una forma adictiva, como si tuviera códigos o comandos genéticos para activar donde él pierde autonomía. Quiero que empiece a sentir su autonomía y cambiar todas sus estructuras energéticas para poder entonces acceder a una forma autónoma de vivir, no de sobrevivir. Claro, y esto se relaciona en él, las adicciones también en lo que, en el abandono, porque el abandono no solamente es el abandono físico que él pudo haber vivido, sino es la sensación de abandono y de vacío Ujú, que dejó esa gestación. Y fíjate que esa también es una sensación de claro. culpa porque de alguna manera él sobrevive y el débil no. Y el débil es el que
el que no merece vivir, pero eso cuando él lo va llevando a su parte, digamos, a él mismo, es ese propio vacío que él sentía, esa lucha de poder equilibrarse él mismo y de sentirse no en esta dualidad. ¿Para qué? Para que en la medida que él va sintiendo cómo él va creciendo, en esta fortaleza que él en algún momento la sintió como una debilidad, su mismo cuerpo empieza a tornarse simétrico y esa misma simetría hace que los vacíos que él pudo sentir empiecen a como a llenarse de alguna manera. Y esos vacíos cuando se llenan son esa sensación energética de sentirse en una completud en él mismo y no sentirse cojo por la vida. Porque fíjate, una cosa muy interesante, él iba creando falsos límites, buscando, fíjate bien, una esencia emocional en el metabolismo para vivir la culpa de una manera direccionada a su vida. Quiero que empiece a eliminar todas las obligaciones como culpa, como remordimiento, como rechazo, como estas situaciones que ha vivido él recurrentemente como una duda de lo que él es en realidad. Bueno, y esto empieza él a eliminar una energía envolvente. Estaba en todo su cuerpo y esta forma de energía que lo envolvía lo limitaba en todo sentido, en la expresión de sus brazos, en la expresión de sus piernas, sobre todo en estas partes, en las partes donde los brazos articulan y abrazan en diferentes situaciones y las piernas pueden permitirte a ti avanzar. Esta forma lo mantenía él estático, esta culpa. Y cuando empiezan estas energías, en formas como de bandas, empiezan a eliminarse de arriba hacia abajo, su mismo cuerpo empieza a sentir cómo la herida de la separación empieza a unirse, porque era la ilusión de la herida por esta forma, por este duelo y por este abandono y por esta sensación como de exclusión de él mismo, y él mismo empieza a sentir cada vez su cuerpo en una forma mucho más humana, porque empieza a ver su cuerpo completo, empieza a ver que él tiene un cuerpo y que un cuerpo nunca estuvo dividido, sino que siempre fue uno. Es que fíjate, em, es como si él hubiese aprendido y hubiese guardado esa memoria, que quiero que es la que trabaje ahorita, de tener una incapacidad de demostrar sentimientos y emociones para no sentirse débil. Entonces es como si su personalidad fueran varias personalidades Ujú. que fueran cambiando de acuerdo a lo que el mismo ambiente le va mostrando y le va enseñando. Entonces, quiero que empiece a eliminar estos límites falsos que ha creado para resistir y no disfrutar. Y dime qué hace. Sí, y estas propias condiciones están muy unidas o están muy ligadas a los 9 meses de gestación, Sí. porque los 9 meses son la forma en que él mismo va nutriéndose de la madre, él mismo va sintiendo cómo su cuerpo va creciendo y él mismo como alma va viendo el proceso, cómo su cuerpo tan pequeño se va transformando en un bebé y va a llegar un momento y llega un momento en que él ya está listo para el nacimiento, pero todo esto, todos estos 9 meses de crecimiento están muy ligados a las emociones de la madre y es una forma también de sentir una identidad que lo va a llevar a vivir una experiencia. Es como si él mismo no quisiera sentirse él mismo y buscara estos sentimientos y estas formas similares a la madre para asumirlas y tomarlas como su propia identidad. Ok, quiero que vuelva a reestructurar las creencias básicas de cualquier ser humano, básicas, no las que están contaminadas, las básicas de la esencia humana para restablecer de forma positiva y sucesivamente todas las formas que lo hacen transformarse, crecer, evolucionar.
quiero que desvincule, fíjate bien, las formas de las programaciones que han desatado en la forma inconsciente de vivir esta vida y la forma de vivir siempre en acción y no en elección. Bueno, y la acción inmediata que hace su cuerpo es salir, es sacar la cabeza dentro de la tierra y ubicarse como debe ser, pies, enraizarse en la tierra, porque el enraizarse en la tierra le da a él una capacidad de observación. Primero, el sentirse él en una postura que debe ser la postura correcta de poder moverse en la vida. Y esa postura le da también la visión de caminar en la vida, pero también de poder tomar opciones, también de ver posibilidades, de ver muchas situaciones que, por lo contrario, cuando estaba con la cabeza metida, él iba actuando de una forma como no sé, como irracional, como sin pensar, como muy temerosa, fíjate, muy temerosa. Ujú. Y era como entregar su vida a que otros también se la estuvieran dirigiendo. Y esto lo llevaba también a él a invalidarse y a buscar la validación en las personas que estaban en su entorno. Entonces quiero que empiece, fíjate, a armonizar y a balancear todos los nutrientes, tanto energéticos, físicos y biológicos, que le permitan vivir la alegría, la creatividad, su humanidad y su alegría diaria de estar aquí vivo, presente, consciente y siendo a la vez uno con él mismo, o sea, responsable con él mismo. Mm. Bueno, aquí la energía empieza a cambiar y empieza a sentir como eh, su conexión con la Tierra, con el planeta Tierra es muy importante porque es la forma como él se siente nutrido por ella, por la Tierra. Y esta forma de nutrición también empieza a llevarla a él a esta forma de sentirse él mm, vital para él mismo, porque lo está haciendo de una forma individual, ya no está alimentándose o de una madre o de un hermano, sino él ya desde su autonomía está llenándose de energía y esto empieza a permitirle a él que todos sus centros energéticos empiecen a tener un movimiento ordenado, un movimiento simétrico, porque en este movimiento que era opuesto, la sensación en él era todo, él estaba todo invertido, él todo lo estaba viendo de una manera al revés. Entonces, cuando esto se ordena, sus mismos centros energéticos se ordenan, su misma energía empieza a elevarse, su mismo cuerpo empieza a nutrirse por él mismo y para él mismo, y cuando sus centros energéticos tienen este movimiento, esto empieza a nutrir sus órganos, tanto energéticos y después físicos, y esto le da a él una como una forma de sentirse útil para él mismo, una forma de sentirse amado por él mismo y una forma de sentirse parte de, pero desde la individualidad, no desde la carencia. Fíjate, quiero que empiece a eliminar la forma en que él ha aprendido a lo largo de las vidas y de los tiempos como a manifestar el miedo. ¿Por qué? Porque este miedo lo tiene atado a un apego, que este apego de estar y no sentirse presente lo lleva a muchas situaciones de fracaso. Entonces lo mantienen estresado, lo mantienen en una antigua condición de lucha constante para sobrevivir y quiero que empiece a eliminar toda esta ilusión de que el miedo es la única forma de establecerse. Y entonces es como si hace caso de que lo que los demás piensan de mí, lo que tengo de obligación de hacer, todas estas cosas que siente que si falla le da miedo equivocarse, y no por fracaso, sino porque él siente que es un error. Dime qué hace. Sí, ahí, aquí empieza, primero porque su cuerpo empieza a circular de una forma mucho más natural y en todas las acumulaciones que él tenía de energía
por esta misma forma de no estar con pies en tierra, esto hacía que su cuerpo estuviera desordenado mm. y al estar desordenado, el trabajo que tenía que hacer su cuerpo por mantenerse vital, por mantenerse aparentemente equilibrado o en ese equilibrio, lo que estaba y lo que hizo era desordenarlo a él e invertirlo a él en la forma como él veía la vida. Entonces, esta forma de miedo, que es una parte natural de un cuerpo que está habitando en este planeta, empieza cada vez a ordenarse en él, porque todo su sistema endocrino empieza a tomar un funcionamiento y una forma de movimiento y una forma correcta de moverse, y esa forma correcta de moverse hace que todos los centros y todos los sistemas también empiecen a ordenarse en él mismo y a sentir cómo su cuerpo cada vez, fíjate que va tomando más temperatura, y al sentirse más calientico, esto le da a él una sensación de amor. Él lo conecta mucho con el abrigo, con el amor, con la contención que antes no tenía. Entonces ya su cuerpo es mucho más flexible, es mucho más fluido. Inclusive el tono de su cuerpo ya cambió en este momento. Tiene un tono mucho más cálido, porque antes lo tenía muy frío, muy azul, pero era un azul grisoso. Entonces, ahora quiero que empiece a resonar, o sea, como un sonar de las ballenas o de esas cosas, que empiece a sentir primero el pulsar y el latir del corazón, cómo este corazón va repartiendo energéticamente toda esta energía, todos estos líquidos, toda esta luz, toda esta fuerza, y que se coordine tanto con su forma, energía, pensamiento, tanto con su forma, energía sexual, tanto con su forma, energía emocional del estómago, y empiece mm. todo a pulsar y a sonar, como este sonar que se expande a todos sus órganos, de a todos sus sistemas, nervioso, periférico, central, endocrino, absolutamente todos. Y eso es muy importante porque la forma en que su corazón funcionaba también estaba muy conectada con otro corazón, un Claro. corazón vital y un corazón que no era vital, o sea que la lucha por vivir era una lucha permanente. Entonces, el corazón no se veía como un solo corazón, sino dos corazones. Un corazón que tenía una sangre muy roja, muy palpitante, pero por otro lado había un corazón que estaba, su energía era muy café, ya era una energía que no una sangre que no tenía vida. Entonces, claro, parte de su cuerpo, gran parte de su cuerpo tenía que esforzarse para mantenerse en vida, y esto también estaba afectando su sistema nervioso, también estaba afectando todos los sistemas y sobre todo también el sistema digestivo, porque había una parte de él que quería vivir, pero otra parte no quería vivir. Y esas formas de querer y no vivir también estaban representadas en toda la forma del alimento. Entonces este corazón, cuando empieza a sentir este sonar, este palpitar, esta música, lo que hace es crear un movimiento que empieza también a ayudarle a la parte toda aquí de los pulmones, porque los pulmones también estaban, una parte estaban vivas, otra parte también estaban muertas. Entonces, estos pulmones también empiezan a moverse, y todo el cuerpo, fíjate que todo el cuerpo internamente empieza a vivir, porque su sistema digestivo se siente en movimiento, su sistema respiratorio, su sistema circulatorio, su sistema muscular, sus huesos por un lado que se sentían medio vivos, medio muertos, porque eso estaba pasando con él, hacen que todo este cuerpo empiece a sentir la palpitación de la vida, y esto ayuda también a que la piel empiece a renovarse. Claro, porque el alimento no nada más viene ingerido, también viene escuchado, también viene de la visualización, también viene del sentir, del tacto y de la piel, porque es el órgano más grande que tenemos. Entonces, quiero que empiece a volver a vivir esta forma de vivir en la tierra, entendiendo todos estos cambios que están sucediendo, pero
como si fuera una hoja de un árbol que va cayendo y que se va dejando llevar, que no está luchando, sino que se va prestando a que todo se vaya acomodando de una forma natural. Esto no quiere decir debilidad, quiere decir simplemente aceptación de lo que él es. Y quiero que empiece a encontrar sus propias definiciones de su propia energía y de su propia fuerza. Y dime qué hace. Y es tal cual como tú dices lo de la hoja. Lo de la hoja es la forma final del desprendimiento de este otro yo, o de este Ujú, otro David, o de este otro Diego que sale de la parte de su espalda y se desprende como una hoja. Pero esto tiene también otra forma de verse, y es la forma en que él ve la muerte. mm, Entonces la muerte que siempre estuvo acá a sus espaldas, y cuando él empieza a tomar conciencia de los ritmos naturales de su cuerpo, esta forma empieza a desprenderse, y es como si él estuviera dándole el final a este ciclo. Es como si de alguna forma este otro ya darle muerte y darle un fin a esta forma en que él se estaba viendo, y darse una vitalidad conectando con los ritmos los ritmos naturales de su cuerpo. Y estos ritmos naturales son los que le dan a él como esa forma y esa perspectiva de ver la vida desde una forma diferente, porque estar cargando de alguna manera la muerte era una forma muy pesada y era una forma muy dramática también de vivir la vida. ok, quiero que empiece a enfocarse en su nueva estructura energética y quiero que empiece a vivir estas como explosioncitas espontáneas que hace el cuerpo para reestructurar tanto conexiones desde el ADN, desde los filamentos, desde esta forma en que él va conectándose con los telómeros que se hacen más flexibles, mucho más fuertes, para que pueda él entender una forma de entender la vida ahora y de entenderse a él, tanto entender que ya dije, para poder accionar en este momento su nueva forma de percibirse. Y esto es restaurar la forma en que su cuerpo se acostumbra al dolor. Ujú, Y cuando el cuerpo se acostumbra al dolor, lo siente como una parte de él mismo. Ahora que está tomando esta conciencia y que siente el dolor que él estaba cargando, digamos, a sus espaldas, su misma energía empieza a darle una vitalidad, vida, empieza a haber una forma de palpitar, porque esta parte, este palpitar no solamente está en la parte del ADN, de los telómeros, de las células, de la forma como él se está comunicando con él mismo, sino es una forma total en que su cuerpo empieza a vibrar en esta forma de vivir la vida, de vivirla en todos sus aspectos, y sobre todo el no apegarse a una ujú, emoción para sobrevivir, que era el dolor, ujú. sino es entrar y salir, vivirlo para poder salir. Ok, Es una observación que está él teniendo con él mismo. entonces ahora que empiece a acceder a su verdad profunda para entonces activar estas nuevas formas de vivir y eliminando cualquier tipo de lealtad, de acuerdo, de compromiso y de devoción. Y dime qué hace. Sí, empieza a eliminar también una última capa que veo que está saliendo de él, como es esa lealtad a la familia, Ajá, de esa lealtad que era un molde que encaja perfectamente en el sistema, y era un molde duro, era un molde rígido, un molde que tenía una consistencia como de madera. Y cuando sale de ese molde es salir de este formato familiar y empezar a crecer, dejar de ser como este niño y empezar a tomar la forma del adulto y tomar la responsabilidad de lo que es él. ok. Pregúntale a su parte sutil si tiene algo que decirle a esta parte física. Mm, sí, dice, hay mucho que sentir, mucho que decir, mucho que expresar, pero mucho que abrazar. Y sonríe. Ok. Observa, Margarita, cómo ves
su casa y su ambiente ahora que ha hecho este trabajo? Bueno, su casa se ve relajada porque el estrés que él tenía lo ejercía también en su hogar. Entonces las paredes, por eso es que la casa se veía energéticamente tensa, se veía rígida, pero es como si su casa en este momento estuviera tomando también un respiro como está haciendo a él. Un respiro y la casa se derrumban estructuras que él había construido y había edificado como su hogar o lo que para él representaba lo que era el hogar. Esto cae y sale o nace una casa mucho más amplia y es una casa muy, 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 con muchísima luz, con paredes muy, muy blancas. Observa cómo ahora es su relación con su pareja y con sus hijos. Bueno, la relación con su pareja cambia porque su energía cambia y la forma en que él antes se relacionaba con su pareja era la forma en que él mismo se había relacionado con este otro yo. Entonces, ya cuando él toma esta forma, él empieza a relacionarse en su totalidad, no solamente con su pareja, sino con sus hijos y con todo el entorno que está a su alrededor. Ujú, No por partecitas, es que él era partes antes, ahora es todo. ujú. Ahora observa eh, cómo lo ves en este sentido de ansiedad, de sentirse ansioso y de sentirse observado y perseguido toda la vida. ¿Cómo lo ves? Bueno, esta ansiedad se va porque esta energía que estaba, esta forma que estaba, que él se sentía observado, ya salió. Entonces, ¿qué pasa? Esto empieza a activar y activa su energía sexual y esto lo va activando desde la genitalidad. Él lo Ujú. muestra desde la genitalidad y cómo la genitalidad le permite a él reestructurar y mantenerse presente y vuelvo y digo, lo vital, es la energía sexual unida a la vitalidad conectada aquí con su centro energético. Ok, muy bien. Entonces, ahora observa si tiene algún portal, si hay algo en su casa que pueda estropear esta situación que él ha sentido de esta vigilancia nocturna que no lo dejaba dormir. No, porque al final el portal era él, no la Ujú, casa. ujú. Entonces, una vez cerrada esta relación o esta forma, ya él está compacto, él ya está cerradito y él está ya, tiene una energía diferente. Muy bien, Margarita, ¿lista para volver? Sí, lista. Muy bien, desconecta de todo y de todos porque vamos a volver y desconectada de todo y de todos. Regresas donde está tu vida, donde está tu respiración en este momento presente y te sientes muy bien. Sientes cómo tu cuerpo se llena de fuerza y de energía. Te sientes grande, fuerte, diosa, poderosa, creadora y empiezas a sentir de nuevo tu propia energía. Y a tu ritmo abres los ojos. Ah, Margarita, ¿cómo te Bien, fue? creo que volví del Polo Norte al calor. Nunca había sentido tanto frío. Sí, ¿verdad? Uy, David, ¿cómo te sientes? Conecta el micrófono, David. Ahí está Oh, ya. ¿sí? ¿Me oyen? Sí, sí, ahora sí te escuchamos. Me siento relajado, pero como no sé cómo dice, como que tengo escalofríos. Ah, bueno, sí, Ah, es normal. Todos tenemos ahorita escalofríos porque se está reacomodando toda esta energía. ¿Tú sentiste algo durante la sesión? sí, pero no, es que no sé cómo, ¿Cómo como no hablo muy explicar? español, no sé cómo explicar. Ok, Pero sí, 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 algo. ok. David, ¿tú vas a permitir que la sesión sea pública? Sí, está bien.
Ok, voy a cortar la grabación. Gracias, David, por la confianza. Gracias, Margarita, por ser nuestros ojos hoy. Ok. Y gracias a todos y cada uno de las personas que están con nosotros. Gracias y escríbanme a mi correo electrónico info@iracemahipnosis.com o escríbanme al WhatsApp. Gracias a todos, un abrazo y cortamos la grabación. Bye. Chao.